Hola, soy la Basmati y de nuevo con vosotros. Hoy voy a hacer a vueltas con el antiimpresionismo. Espero que os guste. Eh, si me veis un poquito hinchada es que tengo una alergia al polen que para qué. Pero bueno, esto es nada. Pecata minuta porque dentro de 2 días la primavera habrá pasado, habrá avanzado un poquito. Voy a poner esto bien. Bueno, he de deciros que al fanático subjetivismo del expresionismo abstracto, pues le sucede un, un total objetivismo impersonal y normativo. Estamos ya en los 50 y 60. A pesar de que, como he contado, hay un éxito en los años 50 del expresionismo abstracto, entre otras, porque Estados Unidos ha utilizado el arte para publicitarse como potencia, porque como marca, lo mismo que la marca España también se publicita en los 40, cuando tenemos todas las eh, embajadas cerradas y los créditos internacionales denegados, con nuestros artistas se hace el lobby de Lequerica en Estados Unidos y la marca España no se vende como un fascismo, como una dictadura, sino como un lugar permisivo donde los artistas fluyen y donde hay muchísima cultura, etcétera, etcétera. Estábamos con dos hambrunas, ¿sabes? Pero bueno, lo mismo Estados Unidos, que es una potencia, ahora se vende como país democrático y entonces toma la vanguardia del expresionismo abstracto y se vende como los totalitarismos, como la Unión Soviética y Alemania Alemania dice que las vanguardias son arte degenerado, los quema, y los totalitarismos, como el ruso, reprimen muchísimo el arte vanguardista, vamos, reprime totalmente, no muchísimo, totalmente. Pues entonces Estados Unidos se vende como potencia, como un país de la libertad, y entonces sus vanguardias son la marca, bendice, pero en fin, destruye, se carga la esencia de las vanguardias, que es transgresión. Y aquí estamos, en los años 50. Y bueno, el éxito del expresionismo abstracto norteamericano es una evidencia. Lo ha bendecido, pero también ha hecho que, como va en contra de lo que es la esencia de la vanguardia era algo minoritario y socialmente se ha convertido en algo elitista, en cultura de masa, se ha convertido en, ¿cómo diría yo? Estos pintores se han convertido como en héroes mediáticos de la cultura, todo el mundo los conoce, todo el mundo los adora, todo el mundo, en fin. Y entonces, gente como Gorky, Rothko, Pollock, pues han encarnado un poco el ideal del romántico, del que no teme agotar su vida en aras de la obra, ¿no? Y entonces han muerto casi todos suicidados o casi, porque mira, Gorky, que era, en realidad no se llamaba Gorky, se puso el nombre porque cuando van a Estados Unidos, armenio escapa del genocidio armenio con los turcos, ya sabéis, se llamaba Erdogan, ¿no? Era de la ciudad de Van, que hoy yo lo conozco, en Turquía, y a Yogan o algo así, tenía un nombre vasco, tiene un nombre, se inventó el nombre, Aquile Gorky, algo así, decía que Gorky era familia suya. Los artistas somos muy mentirosos. Y bueno, y este señor se suicida, se ahorca, y pasa una vida terrible, así, terrible. Emigra huyendo del genocidio armenio, emigra a Estados Unidos. Primero se va su padre y su padre se desentiende un poco de ellos. Deja ahí a la mujer, los niños pequeños, y entonces él con la madre tiene que huir, como si dijéramos, campo otra vez contra niños pequeños. La madre se muere de hambre y él consigue salvar a su hermana y la lleva a Estados Unidos. Pero todo esto con muchísimas penurias económicas. Después llega a Estados Unidos y ya sabéis que iban en tercera. Y entonces allí, pues que no había clases de adaptación en inglés para los niños inmigrantes. Y pasó no sé cuántos años que no entendía nada. Bueno, él había nacido a principios de siglo, en fin. Esto da como resultado, al final se adapta, es inteligentísimo, estudia, etcétera, etcétera. Pero se casa con una chica, tiene varios hijos y tal, se le quema el estudio. Bebe muchísimo y entonces al final ya sabéis que la gente cuando bebe muchísimo se convierten en bipolares o esquizofrénicos, no sé, entre otras, porque cuando beben son seres siniestros y después cuando se les pasa pues son más normalitos, a lo mejor son sensibles, etcétera, pero los que están cerca tienen que aguantarlo, es como un infierno, porque nunca sabes por dónde va a salir la historia, porque eso implica también violencia, etcétera. Bueno, el caso es que al final coge y se ahorca con 44 años, ¿eh? Y además de eso sus cuadros eran maravillosos, no sé, tenía muchísimo futuro.
estoy hablando del expresionismo abstracto norteamericano. Después ya sabéis que está Jackson Pollock, que en realidad se llamaba Jackson McCoy, pero sus padres son presbiterianos, lo adoptan, no sé si era de Iowa, el padre era agrimensor. En fin, no os he hablado porque yo pienso que son tan conocidos que no merece la pena que os cuente su vida, y así lo estoy contando un poco por encima. Entonces en realidad se llama Jackson McCoy, y como ya saben, en Estados Unidos todo el mundo se cambia los nombres, yo no sé qué pasa. Y bueno, yo no puedo entender que los que vienen de inmigrantes no les gusta, y sobre todo los que tienen nombre en hebreo, etcétera, lo que hacen es que americanizan su, su personaje, por decirlo de alguna forma. Bueno, entonces este Pollock realmente crece, el Gorky para mí es el mejor artista, porque Gorky, bueno, se me ha olvidado contar de Gorky, que tiene un accidente de coche que le deja la mano inútil, la que pintaba, se le queda el cuello que no puede mover, en fin, se ahorca al final. Gorky había tenido una trayectoria surrealista, etcétera, y Pollock son amigos. Y entonces, realmente se influyen muchísimo. Y Gorky muere, es más mayor que Jackson Pollock, y muere antes. Jackson Pollock tiene muchísimas, su padre es agrimensor y viaja por todo Estados Unidos. Entonces él le fascina mucho la forma de pintar de los, ¿cómo se llama?, de los indios americanos que están en el suelo, pintan con arena, y entonces van como saltando, bailando, y van poniendo diferentes colores, ¿no?, en la arena. Y entonces él, cuando hace su dripping, que es como una especie de salpicadura, es que tiene una mala traducción eso, goteo, salpicadura, que es lo que le caracteriza, es un arte gestual, masculino, y, y que bueno, que abre toda una época, y también un arte procesual, inicia toda una época. Y bueno, Rothko ya sabéis que es judío, su padre es farmacéutico. Estos son los tres más importantes que he seleccionado para desarrollar ahora el tema. Rothko, su padre es boticario de una aldea, ¿cómo se llama?, de Lituania, y están continuamente siendo extorsionados con los cosacos, porque ellos se rebelan, o sea, porque los tienen un poco, los tienen fatal, los tienen sometidos, por decirlo de alguna forma, y muchos de ellos son cultos, aunque como el padre de Rothko, que se llama Rostkopovich, y también se cambió el nombre. Este es judío muy... el padre manda a los hijos a la escuela pública porque él no es partidario de la religión, etc. Marido y mujer son muy judíos y viven en una aldea judía, muy judía. Pero a Rothko, nuestro pintor, lo hace pasar por la enseñanza del Talmud. O sea, él tiene una enseñanza desde que es pequeñito, con el Pentateuco, etcétera, etcétera. Ya sabéis lo que es, ¿no? Y bueno, después emigran, por su tío Samuel primero se marcha. Después el padre fabrican ropa, imagino que tendría en Estados Unidos, creo que en Portland. Y después su padre muere relativamente joven y deja a la madre con niños en una situación muy delicada de penuria económica, pero a él le da igual, coge, se dedica a pintar, etc. Y después consigue becas para ir a Yale, pero en Yale lo ridiculizan mucho porque es judío. Y bueno, al final se acaba cansando y se larga. Él estaba estudiando Derecho, y no sé si Derecho, Ingeniería, una cosa así. Al final, pero está varios años en Yale, tiene formación intelectual bastante buena. Después se casa con una diseñadora de joyas, y después se acaba suicidando también. Era muy bebedor y era bastante bipolar. Su obra es maravillosa, sí, maravillosa, pero todo se suicida, no pierden la vida, porque Pollock realmente se estrella con el coche, mata a la que lleva en el coche, lleva a su amante, etcétera, etcétera. Se casa con una pintora. Peggy Guggenheim le concede una beca por la cual compra una casita y un granero, que es donde pinta. Todos casi se suicidan jovencísimos, a lo mejor con 40 años, 42 años, en plenitud de facultades, en plenitud de creatividad, en fin, pero todos con una vida muy dramática, terriblemente dramática. Los tres con problemas de bebida, de muchísima bebida, eran alcohólicos a tope, en fin. Esto es de donde parto. O sea, cuando el arte, el expresionismo abstracto en Estados Unidos, de lo que quiero hablar hoy, está en plenitud de fuerza, por decirlo de alguna forma, porque se han convertido como en la bandera norteamericana en el extranjero, y con la muerte de estos tres, de Gorky, Pollock y Rothko, supone que han llevado, sus vidas son tan interesantes como su obra, que han sido tres autores como del romanticismo, pues de pronto emerge
a nivel de sensibilidad general, una reacción antiexpresionista abstracta. Y nada más, Muerto Rosco, 1956. Y porque es que, entre otras cosas, también hay un fenómeno extraño, y es que por primera vez, como os he contado, la vanguardia ha sido asimilada por el sistema. La vanguardia siempre era rechazada, siempre era desdeñada, pisoteada, reprimida, etcétera, etcétera, lo cual alimentaba y la hacía más fuerte, pero ahora de pronto se ha convertido en bandera de un país y emblema, lo cual no está mal por otro lado. Pero bueno, ya veis cómo terminaron aquí, porque eran muy autodestructivos los tres, habían vivido situaciones muy extremas. Pollock se queda sin padre, se queda huérfano y lo adoptan. Los tres habían vivido vidas terribles, terribles, como varias vidas en una sola vida. Y bueno, hay la vanguardia se convierte en un consumo de masa, donde lo que era un fenómeno minoritario y sus protagonistas de pronto son casi estrellas mediáticas y en el mundo de la cultura. Esa asimilación es muy, muy, muy destructiva para la vanguardia general, porque se carga su esencia misma, como he dicho, y genera ansiedad en estos artistas que eran autodestructivos. Pero bueno, es que seguramente si hubieran vivido en el anonimato y no hubieran tenido tantas presiones de Live, artículos de Live de 6 páginas, bueno, una cosa exagerada, tenían los periodistas todo el día encima, una cosa, eran popularísimos. Esta novedosa situación de proyección social de vanguardia también acelera la rapidez con que es contestada, por decirlo de alguna forma, generándose diferentes alternativas, pero es que no es que ocurra en Estados Unidos, sino en todo Occidente. Ya he dicho que Jackson Pollock muere en 1916 con apenas 44 años y ya después de su muerte, que están en plena fama, ya están generando alternativas a ese expresionismo abstracto, alternativas totalmente antitéticas, no sé, totalmente. Que estas alternativas se van a desplegar durante las dos décadas venideras, es decir, los 50 y los 60, a través de grupos y a través de formas artísticas diferentes. Ya sabéis, Fluxus, arte povera, el conceptual, el pop, en fin, mañana hablaré de todo eso, no sé si mañana o pasado. Y entonces, Calvo Serrayer, lo he cogido porque he leído un montón de cosas y ninguna me convencía. Y entonces, Calvo Serrayer quizás dice: las alternativas que da me gustan, porque dice que hay un enfriamiento por parte del artista, o sea, un enfriamiento creativo. Y es que el artista ahora ya no quiere dejar huella física, no quiere dejar huella de su mano en la manera de trabajar. Desdeña por completo la subjetividad. Y yo qué sé, de tal manera que ese proceso lo podía hacer cualquiera, y de hecho abundan, porque eso lo he conocido, porque mis compañeros lo eran, los negros trabajando para otros, haciendo de artistas para otros. Yo qué sé, a una pieza se le da estructura y apariencia neutra, aséptica, distante, objetiva, no se ve la pincelada. Pienso en Stella, un pintor que hay estadounidense, que eso, no sé, parece que ay, madre mía, que le pego unos meneones a esto, cualquier cosa menos una pintura, no ves la pincelada, el hiperrealismo, que hace como si fueran postales, no ves la pincelada por ningún sitio, no existe la masa, la pasta, la subjetividad, no existe por ningún sitio, es totalmente la antítesis. Hay infinidad de formas, ideas, y entonces esto adquiere como valor artístico esta forma de trabajar, y es totalmente antitética, ya lo he dicho, que el expresionismo abstracto y el figurativo utilizaba muchísima cantidad de pasta, muchísimo papel, muchísimos trapos, barro, y entonces quizás de todo este marimagnum hay dos respuestas, destacan dos vías frente al antiexpresionismo. Una de ellas es el neodadaísmo, que seguramente hablaré, si no mañana, pasado mañana, que yo he hablado en otra, hasta el pop y sus derivados, incluyendo fragmentos de la realidad cotidiana del cuadro, y se empiezan a hacer los primeros collages. Los collages ya estaban en el cubismo, después los dada y los surrealistas lo utilizan más, y después salta a través del siglo, al final del siglo, al pop. El collage significa en francés pegar, pero lo que hace ahora a final del siglo es que toma los iconos de los medios de masa, que lo que hacen también es copiar un poco lo que ha pasado en Rusia. O sea, Rusia utiliza como una especie de cartelismo, los artistas trabajan allí y entonces utilizan como determinados iconos para hacer como una publicidad del régimen. O sea, aquí hay un mezclete. Y otra vía
de este antiexpresionismo abstracto es la abstracción postpictórica que anula, como he dicho, toda huella física, todo temblor, por decirlo de alguna forma, de la pincelada del pintor en el lienzo. Y entonces ahí está el arte mínima y el conceptual, que también os hablaré de ello. Espero que os haya gustado. No sé, puede que mañana os hable de James Turrell. Tengo dos autores a los cuales adoro, James Turrell y Olafur Eliasson. Pero no sé, mañana lo pensaré. Venga, besos, that's all. Hasta mañana.